Ok, a ver. Vamos a encontrar la diapositiva. Y aquí está. Bueno, ahora sí. Pues vamos a iniciar con la fisiología de la audición. Como todo, así como vimos en el sistema visual, la parte del fundamento físico de la luz, en este caso, como el estímulo adecuado para la audición es el sonido, pues vamos a ver un poco sobre las cualidades de este mismo. ¿Ok? Bueno, primero, ¿cómo vamos a definir al sonido? Es una cierta energía, por así decirlo, que también se propaga en forma de ondas. Y como hemos visto, al igual que en la luz, una onda pues va a tener una longitud de onda, va a tener una amplitud y la, el número de eventos, es decir, el número de veces que se repite una onda en un cierto determinado tiempo, ¿ok? A eso se le conoce como frecuencia. Entonces, a partir de esto, pues nosotros podemos tener distintas conformaciones de ondas para, pues, distintos sonidos, ¿ok? Y algo que debemos considerar es que, pues, estas ondas tienen la capacidad de propagarse a través de distintos medios, a través del aire, a través de algunos objetos sólidos incluso, ¿ok? Sin embargo, pues unos van a ser más efectivos que otros, no todos nos van a transmitir esas ondas de igual manera. Y para eso, imagínense, pues, bueno, esta bocina que está acá. Cada vez que emite, pues, una onda sonora, no lo va a hacer durante todo el tiempo de igual forma. Por estas mismas características que dijimos que en algún momento el aire comprimido nos va a generar como que estos altos de gran intensidad, mientras que la parte de la menor intensidad que se va a registrar, que en este caso viene en un valle, ¿ok? Va a hacer que el sonido en su propagación pues tenga la menor densidad, ¿ok? Entonces, eso es como que el principio básico. Eso es para un tono monoaural o un tono, no, pero no monoaural, un tono simple, cuando solamente pues se tiene, ¿cómo se puede decir? Un sonido lo más sencillo posible, ¿ok? Entonces, hablando ya de estas propiedades de la onda que hemos dicho, pues nosotros lo podemos transpolar a la parte de la acústica, considerando, por ejemplo, que la em, nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra frecuencia, que es el número de eventos que tenemos por ciclo, se va a interpretar en la parte del sonido como si fuera la frecuencia del sonido, ¿no? Esta frecuencia, pues, ¿qué cualidad nos da? El tono. Entonces, el tono nos habla de cómo es la frecuencia, si son frecuencias bajas, si son frecuencias altas, y de aquí pues salen que si los tonos son agudos, que si son graves. Si son agudos significa que la frecuencia es mayor, si son graves significa que la frecuencia es menor, ¿ok? En el caso de la intensidad del sonido, ¿ok? Pues esta va a ser representada por nuestra, nuestra magnitud desde un valle hasta una cresta, es decir, nuestra, no es longitud de onda, nuestra, pues se me fue la palabra, ¿ok? Nuestra intensidad, ¿no? Y la intensidad en este caso se va a medir en decibeles y esto nos habla un poquito sobre el volumen que tiene ese sonido. Si son ruidos fuertes, si son ruidos pues muy bajos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Mientras que, por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar del timbre, ¿ok? El timbre es más que nada la relación que existe entre un sonido simple con otros sonidos que pueden estar complementando pues una misma fuente. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan algún instrumento, no nada más está emitiendo un solo ruido, ¿ok? No, no solamente es una sola onda, son varias ondas. En este caso, el timbre se relaciona
mucho con la forma de estas ondas, ¿ok? Pero además con la relación entre estas mismas que vayan en armonía, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hablamos de sonidos que no tienen armonía cuando se tratan más de ruidos, ¿no? Un ruido, por ejemplo, es que no hay una adecuada coordinación en todas las ondas que son para un solo sonido complejo, ¿ok? Y que por lo tanto, pues bueno, tienen como que esta percepción como que un poco más desagradable, ¿no? En comparación con un timbre que es como que más armónico, que tiene sus formas de onda, ¿ok? Como que más acopladas, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, pues esas son básicamente las cualidades del sonido. Nuevamente, la parte de la frecuencia se traduce a el tono del sonido. Hablamos de tonos graves, tonos agudos, si es que la frecuencia es baja y alta respectivamente. Además de que la unidad de medida de la frecuencia es en hertz, ¿ok? En el caso de la intensidad, que va a ser representada por la distancia mínimo que existe entre un valle y una cresta, va a ser representada por los decibeles. Entonces, los decibeles nos hablan de la intensidad y que dijimos que es como el volumen, ¿no? Si es un volumen pues bajo, un volumen alto de este mismo sonido. Muy bien. Ahora hablemos un poquito más sobre el espectro audible o el umbral que podemos nosotros distinguir. Por ejemplo, cuando nosotros consideramos la parte de frecuencia y la parte de intensidad, son conceptos muy distintos. Nuestra percepción en frecuencias, por ejemplo, es de 20 a 20.000 Hz. Y aunque nosotros podamos percibir entre este rango de frecuencias, no significa que pues sea fácil de percibirlos cuando pues, nos encontramos tanto en el mínimo y en el máximo. Además de que no es lo mismo que nada más tengas la capacidad de percibir que lo hagas de una forma pues adecuada sin que realmente te genere algún conflicto, ¿no? Interno. Y a esto me refiero ya que ciertas frecuencias altas pues pueden generar en algún momento eh, una sensación desagradable, incluso llegando al dolor. Muy bien. Y ahora, en cuanto a intensidad, la verdad es que nuestro umbral es a partir desde los 20 decibeles también. ¿Sí? Desde los 20 decibeles, por ejemplo, hasta los 100 decibeles, nosotros podemos escuchar sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Primero, consideremos que no todos los ruidos a los cuales nos exponemos a lo largo de nuestra vida pues van a tener las mismas características. Por ejemplo, la mayoría de veces nuestro umbral de audición se localiza un poco más en torno a lo que es una conversación, en torno a lo que es escuchar música de forma tranquila. No siempre estamos sometidos a sonidos de gran intensidad, como estar, por ejemplo, gritando siempre o que estemos siempre en una fuente de pues, ruidos de esta misma calidad, ¿no? Entonces, nuestra zona de conversación se localiza aproximadamente entre los 40 y los 80 decibeles. Mientras que sonidos con una intensidad menor a 40, por ejemplo, los podríamos comparar con un susurro, con ruidos a una distancia pues considerable, ¿ok? Que nos pueda quedar un poco lejos, pero sí, nosotros todavía tenemos la capacidad de distinguirlo, mientras que una intensidad mayor a 80 decibeles nos estaría hablando un poco más sobre que ya hay que necesitar pues gritar, ¿ok? Y ahora, cuando los ruidos, por ejemplo, tienen una intensidad mayor a 100, a 120, dependiendo de la bibliografía, estos se tornan dolorosos. Y, por ejemplo, no sé si les ha pasado, o yo creo que han visto también en películas, o a lo mejor conocen a alguien que ya haya pasado por esto, pero en situaciones como, por ejemplo, de detonaciones, de explosiones muy cercanas, que además por sí solas pueden condicionar un daño interno, un barotrauma, una lesión por explosión.
pues bueno, son ruidos que de forma espontánea nosotros estamos en un estado pues basal y de repente pues se viene una gran intensidad por la onda expansiva que se acaba de propagar. Entonces, esta onda pues realmente puede llegar a condicionar un dolor por la sensación de este mismo, que además puede condicionar una lesión en nuestro oído y que esta puede llegar incluso a la parte de la pérdida de la conciencia si es que es muy intenso. Lo mismo sucede si es que nos encontramos con ruidos de alta frecuencia. De hecho, lo peor que podemos hacer es estar en una situación donde estemos con un ruido de alta frecuencia y con una alta intensidad. La frecuencia, piensen que tiene que ver con qué tanto chilla, en términos pues, muy generales para entenderle, qué tanto chilla un sonido, ¿no? Entre más chillón, entre más, ¿cómo se puede decir? Entre más incómodo pueda ser ese sonido, pues más se acerca hacia el umbral doloroso. Y eso, por ejemplo, yo creo que lo han, yo creo que sí lo han de haber ya sentido. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una sensación desagradable que es como que un chillido de oídos, ¿no? Que es el famoso tinnitus, ¿no? Que sienten que a veces como que les vibra, pero a veces también escuchan como que eh, como si tuviera un mosquito adentro, pues bueno, eso es una alta frecuencia, pero ahora imagínense con una alta frecuencia, pero además una alta intensidad, pues es mucho peor, ¿no? Eso, por ejemplo, es evidente con ciertos motores de algunos aviones, por ejemplo, con cierta maquinaria en términos de alguna fábrica, ¿ok? Términos industriales. Pues bueno, parte de lo que las personas que trabajan acá, que se les solicita, es que justamente tengan su equipo de protección, ya que, como veremos más adelante, esta lesión que condiciona ruidos de alta frecuencia, pero más de alta frecuencia y alta intensidad, condicionan que se degeneren las células ciliadas que son las encargadas de percibir el sonido y estas, como muchos de otros tejidos que ya hemos visto hasta ahora, ya no se vuelven a regenerar. Entonces, con el número de células ciliadas con el cual nacemos, pues esas van a ir acabándose. De hecho, llega un momento que con el paso de la edad, así como igual todo lo que hemos visto hasta ahora, a partir de los 40 años, empieza a disminuir la agudeza auditiva. Entonces ya se necesita, por ejemplo, una mayor intensidad para poder escuchar mejor un ruido y la frecuencia realmente no se suele modificar tanto. A veces sí se responde mejor a una frecuencia de alta intensidad que una de menor, pero lo que más suele ser evidente es la intensidad de este. ¿Ok? Ahora, para tratar de transpolar esto un poco más, y si es que todavía no queda claro, la mayoría de mujeres, o al menos así nos pone la bibliografía, ¿verdad? Aunque no es una ley, tiene un tono de voz, ¿ok? O una frecuencia muy alta, es decir, su voz es un poco más chillona respecto a la de los hombres, es más aguda y la de los hombres es un poco más, más grave, ¿no? Entonces, en el caso de una persona que tiene presbiacusia, que es esta pérdida de la agudeza auditiva con el paso de la edad, es mucho más sensible, o por ejemplo, yo creo que lo pueden comprobar con alguno de sus abuelos o alguna persona pues ya mayor, que esta va a responder mejor a el llamado, por ejemplo, de sus hijas o de las mujeres que al de los hombres, ya que se responde mejor a frecuencias elevadas y pues es mucho más evidente lo que les comentaba, ¿no? Pues hay que elevar la voz a tal grado de que se les tenga que estar gritando pues para que escuchen, ¿no? Y esto pues es algo completamente normal. Muy bien, pues dicho toda esa parte del sonido, vamos a ver ahora la anatomía funcional que nos compete, que en este caso corresponde al oído. El oído anatómicamente lo podemos dividir en tres regiones. En una parte de oído externo, un oído medio y un oído interno. El oído externo comprende a lo que es la oreja o el pabellón auricular, todo lo que está acá, y el conducto auditivo externo. ¿Ok? El conducto auditivo externo, pues es el que se extiende desde la región infundibular de nuestro pabellón auricular o la oreja y
llega limitándose hasta la membrana timpánica, ¿ok? En su porción externa. Y su principal función de este oído externo es funcionar como un sistema de convergencia para las ondas sonoras. Piensen que es como un embudo, ¿ok? Y como un embudo, tú tienes mucho mayor facilidad para captar las ondas sonoras desde el medio externo y que estas, pues bueno, puedan ser conducidas a través del conducto auditivo externo y por lo tanto, pues puedan incidir con mucha más facilidad en la membrana timpánica para que inicie nuestro proceso de transducción mecánica, ¿ok? Ahora, la oreja no tiene una forma, pues porque así haya querido ser. La verdad es que se ha ido desarrollado de forma evolutiva para que concentre de mejor forma, pues, las ondas sonoras desde todos los puntos que puedan estar rodeándonos, ¿ok? Es decir, de los distintos puntos de origen para concentrarlos. Y aquí, por ejemplo, tenemos los distintos componentes, ¿no? Que el hélice, el antihélice, que el trago, el antitrago. Pues, por ejemplo, muchas de esas estructuras nos ayudan justamente a concentrar. Por ejemplo, las ondas sonoras que vienen desde, supongamos que este es nuestro oído derecho, pero que vienen desde una parte inferior derecha, lo que van a hacer es pues vienen para acá y esa estructura de la oreja, pues tiene justamente esta curvatura a base de cartílago para que haga que la onda sonora regrese y cuando pega acá, pues otra vez ya se meta, ¿no? Lo mismo sucede con la parte cartilaginosa, que es ¿cómo se llama? La parte del trago, que es esta bolita, bueno, aquí tengo los audífonos, ¿no? Pero es como que es la bolita que debería estar aquí adelante. Bueno, pues los sonidos que vengan, por ejemplo, más en una región lateral y un poquito hacia posterior, lo que van a hacer es golpean acá, después golpean acá y ya pues entran nuevamente, ¿no? El chiste es que la forma del el pabellón auricular y su composición cartilaginosa justamente nos ayuda a concentrar en la mayoría de lo posible las ondas sonoras para que esas puedan transmitirse dentro del conducto auditivo externo y que a su vez converjan con mucha más facilidad en la membrana timpánica. Las personas que, por ejemplo, por alguna razón han tenido alguna lesión del pabellón auricular, que los mordió un perro, que alguna cirugía, porque tuvieron un trauma o porque no la desarrollaron adecuadamente, ¿ok? Por ejemplo, tuvieron una hipoplasia del oído externo, pues bueno, no van a poder concentrar adecuadamente esas ondas sonoras y por lo tanto, pues ya de entrada podrían tener una hipoacusia, ¿no? Que es la disminución en la agudeza auditiva. ¿Ok? Ahora, en cuanto a correlación clínica, pues bueno, ya vimos una situación, ¿no? Hay quienes tienen malformaciones del pabellón auricular, tienen orejas pues muy pequeñas. Hay otras que no tienen ni siquiera la perforación en la comunicación con el conducto auditivo externo. Entonces, pues hay que hacer ciertas cirugías, ¿no? Estos son más evidentes en pacientes pediátricos y más más común son, por ejemplo, las infecciones del oído externo, que esas, por ejemplo, suelen ser muy dolorosas, ¿no? Y hasta acá, nada más comentarles que cualquier lesión del oído externo y del conducto auditivo externo, ¿ok? Pues van a ser pero muy dolorosas, ¿ok? Tanto que cualquier mínimo roce en el pabellón auricular, pues va a desencadenar esta sensación, pues muy desagradable, ¿no? Principalmente por infecciones, ¿ok? Y pues bueno, considerar que toda esta región está, ¿cómo se dice? Está tapizada por piel, ¿ok? Y que en la parte interna a veces son evidentes las células sebáceas que se encargan de producir la famosa cerilla y que esa cerilla pues tiene justamente la función de que en parte de protección para que, pues bueno, no se genere un proceso infeccioso, ya que les dije que son muy comunes, ¿ok? Y además porque nosotros no queremos que este se llene de líquido. Entonces, pues tenemos una composición sebosa justamente para estar, eh, ¿cómo se puede decir? Evitando esas interacciones hidrofílicas a través de que se moje el oído y demás. Muy bien.
de aquí, en cuanto a recomendaciones, pues bueno, no hay que estar, si no saben tener una adecuada limpieza del conducto auditivo externo, pues bueno, no se metan cualquier cosa. De aquí también pues pueden surgir las obstrucciones por cuerpo extraño, que pueden ir desde un frijol, un crayón en el caso de un niño, hasta algún insecto que se haya metido cuando estuvieran durmiendo y que pues hay que retirar. ¿Ok? Entonces, pues, o sea, aunque parece que no es importante, pues es donde inicia prácticamente todo el proceso de introducción de las ondas sonoras, las cuales necesitamos para la transducción. Entonces, pues sí es importante, ¿no? Aunque no se vea tan compleja su fisiología. ¿Muy bien? Bueno, eso fue el oído externo. Después viene el oído medio. Vean, el oído medio inicia con la membrana timpánica, ¿ok? Y delimitan la parte interna con la parte ósea de eh, nuestro laberinto coclear. ¿Qué incluye el oído medio? Bueno, pues aquí se van a alojar los huesecillos o la cadena osicular que está conformada por los tres huesecillos más pequeños, ¿no?, que tenemos en el cuerpo, que es el yunque. El yunque es quien tiene un contacto estrecho, vean acá, con la membrana timpánica. Después viene el martillo. Este articula con el yunque y posteriormente con el estribo. Y el estribo, vean cómo establece un contacto con el oído interno, ¿ok? Que ya después lo vamos a ver, que aquí es donde se da la transducción del sonido, a través de algo llamado platisma del estribo. Esta platisma del estribo, que es esta plaquita que se ve, establece contacto directo con algo llamado membrana o foramen oval. Y ahí es donde inicia la transducción mecánica principalmente. Aquí también vamos a alojar dos principales músculos. Vamos a tener al músculo estapedio, que bueno, no se ve acá. Déjame ver si lo tenemos acá adelante. No. Bueno, tenemos al músculo estapedio, que va a estar articulándose con el estribo, ¿ok? Va a estar en esta región. Y tenemos a un músculo que es el músculo tensor del tímpano. Ese vendría desde acá, por ejemplo. Más o menos por acá se extendería. Entonces, esos músculos, por ejemplo, nos ayudan a un proceso que se llama reflejo de atenuación. Y ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, vean que sí es importante. Muy bien. ¿Qué otra cosa encontramos aquí en el oído medio? No se ve porque no forma parte del proceso de transducción auditiva, pero por ejemplo aquí discurre una porción del nervio facial que se llama cuerda del tímpano, ¿ok? Y por eso es que a veces en algún proceso infeccioso, como en una otitis media, que aquí es donde se da la infección, una otitis media, puede condicionar un compromiso del nervio facial, porque por aquí es donde está pasando. ¿Ok? Además de que en esta región, por ejemplo, tenemos ciertas ventanitas acá a nivel óseo que se comunican con algo llamado los senos de la roca del temporal. Un seno es una región de un hueso, ¿ok? Que está hueca y que se rellena principalmente por una capa mucosa, y esto para que al tener aire dentro de los huesos disminuye el peso del cráneo. Entonces, por ejemplo, los senos frontales, los senos maxilares, los etmoidales, etcétera, etcétera, más estos senos que tenemos acá, ayudan a que el peso de nuestra cabeza, principalmente por la parte ósea, pues no sea tan pesada. De aquí que en algún momento, pues una infección de oído medio, cuando no se trató adecuadamente, pues pueda progresar. Y veamos por qué pueden surgir las infecciones del oído medio. Pues vean que acá el oído medio se comunica con la nasofaringe a través de la trompa de Eustaquio. Esa trompa de Eustaquio tiene una función importante en el sentido de que nos ayuda a regular la presión que hay dentro de este conducto auditivo interno con la presión ambiental. ¿Ok? Por ejemplo, pues la parte de la cavidad nasal, la parte de la cavidad oral, que en algún momento establece en contacto con la nasofaringe, ¿ok? Pues al tener un contacto directamente con la presión ambiental,
pues hace que a través de la trompa de Eustaquio nosotros podamos cambiar la presión interna con respecto a la presión externa. Y por ejemplo, para que encuentren un poco de aplicación, esto es evidente cuando ustedes están viajando en coche y de repente en cambios de altitud, más que nada de carácter brusco, no sé si ustedes han como que escuchado esta parte, ¿no? Es que se me taparon los oídos. Y bueno, viene eh, relacionado con esto. Cuando nosotros bajamos en una pendiente, por ejemplo, y volvemos a subir de forma brusca, sentimos esta sensación de se taparon los oídos porque el cambio de presión que existe por la altura hace que esa trompa de Eustaquio, ¿ok? Se pueda cerrar, pero ahora como se cierra y la presión es distinta dentro y fuera, el tímpano, por ejemplo, se abomba y un tímpano abombado, pues hace como que se disminuye la transmisión de las ondas sonoras, ¿no? Del tímpano, por ejemplo, nos interesa que pues se pueda deformar y funcione como un parche de un tambor para que pueda transmitir justamente las ondas sonoras que vienen en el conducto auditivo externo a través de la cadena auricular. Si nosotros, cuando tenemos un cambio de presión, se cierra la trompa de Eustaquio, se queda atrapado al aire y en cambios de altura, pues lo que hace es que se abomba el tímpano y ya no tiene esta capacidad de retumbe, ¿no? Como el parche de un tambor. Entonces, eso se traduce a que se tapan los oídos, ¿no? Y se siente como que está, por ejemplo, si están hablando, tú escuchas como que raro, como si mm, te estuvieran tapando los oídos, ¿no? Por esta misma razón. Ahora, ¿por qué se relaciona con las infecciones que les comentaba? Bueno, porque cuando tenemos un proceso de infección de vías respiratorias superiores, principalmente, por ejemplo, una faringitis, una rinitis, ¿ok? Y principalmente en niños, eso es mucho más frecuente en niños, por la relación que va a existir en su trompa de Eustaquio. Por ejemplo, en niños la trompa de Eustaquio es más horizontal y en adultos con el crecimiento se hace más como que inclinada. Entonces es mucho más propenso un niño con esas infecciones de oído medio por esta disposición horizontal. Entonces cualquier infección de vías respiratorias superiores, llámese una faringitis o una rinitis, pues hace que en algún momento pues estos niños la parte de la infección, pues con sus agentes patógenos, pues puedan, eh, ¿cómo se puede decir? Puedan caminar, por así decirlo, por esta trompa de Eustaquio y se alojen dentro del conducto auditivo eh, o del oído medio, ¿no? Y que aquí entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Que empiecen a producir su parte, ¿cómo se dice? La parte de pus o de exudado, ¿ok? Y que esa pus y ese exudado, pues lo que van a hacer es que empiecen a acumular líquido acá. ¿Y qué es lo que pasa? Pues nuevamente, la membrana timpánica ya no va a poder transmitir adecuadamente las ondas porque se va a sensar como si a un tambor, por ejemplo, si lo llenas de agua, la parte de adentro, pues no va a transmitir adecuadamente las ondas, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a tener también una disminución en la audición porque no va a transmitirse adecuadamente. Otra cosa es que pues también puede generar dolor, pero no tanto como la infección de oído externo y pues que hay que tratar inmediatamente, ¿ok? Y si no se trata, por ejemplo, este puede progresar, lo que les decía, hay ventanitas que van hacia los senos de la roca del temporal y que pues pueden llegar acá y después prolongarse y generar algo llamado una mastoiditis, ¿no? En la apófisis mastoides, que es básicamente también donde tenemos esta región de los senos de la roca, ¿ok? Pues nos puede dar como que esta inflamación de la mastoides, que es donde surge la inserción del esternocleido mastoideo, ¿ok? Y pues nos da como que un dolor característico aquí atrás en la región preauricular, ¿no? Y esto pues ya nos habla de un proceso un poco más avanzado y que si no se trata, pues puede ya empezar a avanzar un poco más. Vean que aquí la relación es muy, pero muy, muy cercana con el oído interno, donde se da la transducción del sonido. Entonces, pues, mucho ojo con eso. Ok, entonces, pues, en el caso del oído medio, pues la correlación clínica más importante son las otitis medias, ¿no? Con los agentes causales, principalmente de una rinitis alérgica, de una rinitis infecciosa, ¿ok? Y pues ya, yo creo que es como que lo más importante en esta parte.
Entonces, cualquier cosa que le pegue tanto acá como acá y que disminuya la capacidad de propagación de las ondas sonoras, pues va a hacer que disminuya la agudeza auditiva. Y a ese tipo de hipoacusias, que es el término correcto, se les denominan hipoacusias de conducción, porque por alguna razón no se está transmitiendo adecuadamente pues esta información. Muy bien. Por ejemplo, hay otra entidad que se llama otoesclerosis que hace que en algún momento la articulación que es acá, que les decía que es la platina del estribo con la membrana oval, esa normalmente también debe que ser como que muy laxa para que pueda transmitir adecuadamente las ondas. Como su nombre dice, es otoesclerosis. Hay un proceso de fibrosis y se empieza a hacer como que más hueso esa articulación y hace que pues ya no pueda transmitir adecuadamente las ondas, ¿no? Entonces, esa también es una patología que está relacionada. ¿Qué más? En el caso del tímpano, lo que nos interesa es que este pues sea deformable, ¿verdad? Que pues sea transparente y el que sea transparente, aquí por ejemplo no traje una imagen, pero así como se puede explorar el fondo de ojo, ustedes pueden explorar con con un otoscopio, pueden valorar la integridad de la membrana timpánica. Entonces ahí lo que pueden ver es que pues esta no tenga ninguna perforación, que esta pues no tenga ningún cambio del color, que nos hable de infección, por ejemplo. Y entonces una membrana timpánica íntegra pues va a hacer que transmita adecuadamente la información. ¿Okay? Entonces de aquí la importancia del tímpano. Por ejemplo, el tímpano se puede perforar con un objeto extraño, pero también se puede romper si es que existe un cambio brusco de presión. A esto que les comentaba de las detonaciones cercanas generan barotrauma por la perforación timpánica. ¿Ok? Y pues también se puede tener una rotura timpánica con algún traumatismo de la base del cráneo. ¿Ok? Vean, por ejemplo, la relación que está muy, muy cercana ya con la base media, ¿ok? O el piso medio de la base del cráneo. Vean que, por ejemplo, pues cualquier situación en un proceso de fractura del piso medio, por ejemplo, vamos a tener una otorraquia, que es la salida de flujo de líquido cefalorraquídeo a través del oído, pero también puede haber salida de sangre, ¿no? Dependiendo de qué tanto sea el compromiso. Además de que se genera algo llamado un hematoma preauricular que se le denomina el signo de Butler, ¿no? Entonces, el signo de Bater, que es como que hay sangre acá atrás, nos habla de que hay una fractura de piso medio y que por lo general tiende a comprometer la función del vestíbulo coclear, la función auditiva y la función vestibular. ¿Muy bien? Ahora sí, pues ya creo que terminamos con la parte de anatomía. Vamos con el oído interno, que aquí es donde se da el proceso de transducción. Bueno, vean que el oído interno realmente comprende dos regiones. Comprende a el aparato vestibular, que es todo esto que se ve acá, y comprende al sistema auditivo, que es la cóclea o el caracol que ven acá. ¿Ok? Todo esto que ven acá se denomina laberinto membranoso, y el laberinto membranoso se localiza bien, pero bien protegido dentro del hueso temporal, ¿ok? En algo llamado laberinto óseo. Aquí, por ejemplo, nos pone directamente el laberinto membranoso en contacto con el oído medio, pero la verdad es que no es así. Aquí existe una cierta capa de tejido óseo que nos está rodeando, ¿ok? Y que por lo tanto pues nos ayuda a proteger. La verdad es que ese laberinto óseo está como que bien, bien desarrollado para que tenga la misma forma de este. Entonces a veces es muy difícil, por ejemplo, tratar de hacer alguna cirugía pues ya a nivel acá coclear, mientras que las cirugías de acá de oído medio y externo pues son mucho más sencillas. Ok, entonces, no olviden esta disposición. Ahora nos va a interesar más la parte de la cóclea, que dijimos que aquí es donde se da la transducción auditiva. Pues si nosotros tomamos la cóclea, aquí la vemos como forma de caracol. Sin embargo, si nosotros la cóclea la tomamos y le hacemos esto, o sea, como que la ponemos, aquí la vemos como que de lado, ¿no? De perfil. Si la ponemos de frente,
Es decir, como si nosotros quisiéramos ver qué hay dentro del caparazón del caracol, veríamos esto que está acá. ¿Ok? Esos son como que el corte transversal que tendríamos en alguna parte de la cóclea. Y eso es lo que veríamos. Tenemos tres espacios a lo largo de toda esta cóclea. Tenemos a la escala vestibular, ¿ok? Que es esta parte superior que se ve. Tenemos a la escala media y a la escala timpánica. También reciben el nombre de rampas, ¿no? La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica. Bueno, pues resulta que la escala vestibular, por ejemplo, vean acá, la parte de la escala vestibular es eh, una prolongación, por así decirlo, a partir de la membrana oval, esta que contacte directamente con el estribo. ¿Okay? Entonces tenemos a la escala timpánica y que esta llega, por ejemplo, a la parte más apical del caracol, ¿qué es esto? Es decir, la parte pues ya más distal, desde donde empieza a enrollarse. Y aquí se comunica después con la rampa timpánica a través de algo llamado helicotrema. El helicotrema piensen que es como que la cola del caracol, la parte del ápex. Y de aquí entonces la rampa timpánica, la rampa vestibular se regresa como rampa timpánica, que es esta que está acá, hasta abajo. ¿Ok? Estas rampas, por ejemplo, están llenas de un líquido que se llama perilinfa, que más adelante vamos a ver. No es como que estén huecas como tal. Mientras que la rampa media, que es un poco más como que esta región triangular, está limitada pues por tres regiones, ¿ok? En la parte superior con la rampa vestibular, quien nos está separando justamente estas dos estructuras es la membrana de Reisner. Esta que ven acá, delgada, es la membrana de Reisner, ¿ok? En el caso de la división de la rampa media con la rampa timpánica, es a través de la membrana basal o basilar, ¿ok? Y pues para cerrar nuestro triángulo, en la parte pues más externa tenemos a nuestra estría vascular, ¿ok? La estría vascular es importante porque esta se va a encargar de producir algo llamado endolinfa, que es distinta a la perilinfa que está en la escala vestibular y la timpánica. La endolinfa, por su parte, va a estar contenida en la escala media. Y esa, por ejemplo, es importante para el proceso de transducción que ahorita vamos a comentar. ¿Ok? Dentro de esta rampa media, vamos a encontrar al famoso órgano de Corti. El órgano de Corti es todo lo que ven acá conformado en el rectángulo punteado. E incluye a la membrana tectórea, ¿ok? A las células ciliadas de la membrana basilar, ¿ok? Y a su vez, estas células ciliadas pueden ser internas o externas a partir de un pilar que tendremos por acá, ¿ok? Y de este pilar, por ejemplo, en sus porciones más basilares, forman como que un pequeño conductillo que se llama el conducto de Corti. Es como que la separación entre la columna de células ciliadas internas y células ciliadas externas. Y aquí pues encontramos células de soporte intercaladas entre estas mismas que pues nos van a dar justamente esa parte de sostén. Vean que por ejemplo la membrana tectórea es como si fuera una prolongación, un bracito o lo pueden encontrar incluso como una forma de una pluma que se extiende desde la parte más interna de nuestra rampa media. ¿Ok? Entonces, esta rampa tectórea es importante porque es la que va a condicionar el movimiento de cilios y ya dijimos que las células ciliadas son las que nos ayudan a el proceso de transducción del sonido. ¿Ok? Ahora, esto es como que si nosotros cortamos, ya dijimos, a la parte del caracol, ¿no? Pero vean que esto se repite pues durante todo el proceso que está enrollado. Porque nada más que en la parte pues ya más apical, la parte del vértice, pues la comunicación entre la rampa vestibular y la timpánica a través del helicotrema, ¿no? Entonces, nada más para agregar en esta parte, pues bueno, no es como que todo esto esté flotando, justamente tenemos tejido conectivo que nos ayuda con la parte del sostén, ¿no? Y que esta parte del sostén, pues también nos va a ayudar a que se incluya dentro de este hueso temporal, ¿ok? En el laberinto óseo,
esté rellenando y nos esté acompañando con em, con el inicio, ¿ok? O la parte donde emergen los nervios cocleares, ¿ok? ¿Ok? Los nervios cocleares individuales que forman el nervio coclear ya propiamente dicho, ¿ok? Y pues, ¿qué más sobre esta anatomía del oído interno? Yo creo que ya. Ahorita vamos a entender un poquito mejor, nada más es como que tener el nombre de las estructuras. ¿Muy bien? Ahora sí, ¿cómo inicia nuestro proceso de transducción? La transducción la podemos dividir en de cuatro formas, pero para términos generales la vamos a dejar en dos. Una transducción mecánica que tiene que ver con esas ondas sonoras, cómo las voy a transmitir hacia las células ciliadas para que inicien, pues justamente todo el proceso ya de transducción química o transducción propiamente dicha. Entonces, lo que vamos a tratar de explicar en un principio es cómo las ondas sonoras, desde que entran a el oído, pues condicionan una actividad mecánica que se va a transmitir a lo largo de todas las estructuras que ya hemos comentado. Entonces, por ejemplo, llegan todas las ondas sonoras contenidas en el conducto auditivo externo, hacen que vibre el tímpano, que ya dijimos que es como un parche de un tambor, ¿verdad? Y que, por ejemplo, dependiendo de cómo esté vibrando pues nos va a dar como que un cierto patrón característico, ¿no? De las ondas sonoras. Acuérdense que, por ejemplo, los ruidos de alta frecuencia, pues harían que, en teoría, que este tímpano vibre un poco más que, que los sonidos de baja frecuencia, que tienen una longitud de onda mayor, ¿ok? O una frecuencia menor, y que por lo tanto hagan que, pues, el tímpano vibre menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede decir? Si no tengo acá una hoja. Pero yo creo que ustedes lo pueden hacer. Si tienen una hoja, pueden hacer, por ejemplo, la pueden poner a vibrar. Si la agitan mucho a una alta frecuencia, hacen como que un ruido característico, pero si ustedes la agitan como que más tranquilamente, generan como que otro patrón. Entonces, eso es lo que hace la membrana timpánica. Esas vibraciones las va a transmitir a través de los huesecillos o de la cadena osicular para que todas las ondas sonoras entonces que lleguen en el conducto auditivo externo a través del tímpano converjan ¿en dónde? En nuestra platisma del estribo y que ésta establece contacto con quién dijimos, con la membrana oval o el foramen oval. Y del foramen oval, ¿qué inicia? Ya dijimos, la rampa vestibular. Y entonces en esta rampa vestibular que está llena de líquido, pues va a hacer que esas vibraciones se transmitan ahora por un medio más acuoso. Y resulta que como prácticamente toda nuestra cóclea es un sistema cerrado, pues esas vibraciones se pueden transmitir sin ningún problema. Y yo creo que ustedes, por ejemplo, han visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando están, por ejemplo, han ido a una fiesta o incluso en su propia casa y ponen música a un gran volumen? Yo creo que ustedes incluso sienten las vibraciones de la bocina, incluso a través de medios sólidos, ¿no? Las paredes sienten como vibran. Si ustedes tocan, por ejemplo, una mesa o cualquier otro mueble con una superficie lisa, sienten como vibra. Y, por ejemplo, si se encuentran en un evento pues más grande, ¿no? Con bocinas mucho más grandes, pues incluso en la parte de los miembros inferiores sienten las vibraciones. Pues las vibraciones se pueden transmitir muy bien a través de sistemas sólidos, ¿ok? Y si ustedes, por ejemplo, ven las vibraciones, que tengan ahí a la mano pues, un vaso de agua, un vaso de café, por ejemplo, como que en las películas que algo está temblando, ven incluso cómo las ondas se propagan pues muy fácilmente a través de un medio acuoso, ¿no? Entonces, esas vibraciones, ¿qué es lo que van a hacer? Van a deformar, ¿ok? Y se van a transmitir dentro de el oído interno. Y esas vibraciones son lo que van a hacer que se pueda mover el órgano de Corti y que por lo tanto se pueda dar el inicio de la transducción. ¿Ok? Ahora, algo importante. Cuando las ondas sonoras están llegando, acuérdense que tenemos como que esta parte, ¿no? De mayor compresión de sonido, perdón, mayor compresión de la transmisión aérea, menor compresión, mayor compresión, menor compresión, mayor compresión, menor compresión. Bueno, pues estos patrones van a hacer que sigan la misma secuencia de vibración en esas estructuras. Entonces, por ejemplo, cuando las ondas se dirijan a través de la membrana oval, ¿qué es lo que van a hacer?
Si esto es un sistema cerrado y si fuera completamente rígido, nosotros lo interpretaríamos como que un zumbido nada más de oídos, ¿no? Un tinnitus. Sin embargo, eso no sucede ya que tenemos un sistema de amortiguación. Y el sistema de amortiguación es nuestra membrana redonda o la ventana redonda. La ventana redonda, vean que es como que un abombamiento que tenemos a través de la escala timpánica, ¿ok? Hacia el oído medio. Entonces aquí es como que van a amortiguarse de regreso las ondas sonoras. Si esto fuera completamente rígido, pues las ondas aquí estuvieran vibrando siempre y estuvieran así. No es como que entraran y salieran, siempre estuvieran acá y ustedes pues como nada más están diseñados para responder a vibraciones dentro del oído interno, pues esto lo interpretarían como que siempre tuvieran un ruido ahí todo desorganizado y que nos diera como que esta sensación, ¿no? Rara de que tenemos una vibración de oído y eso pues no lo queremos. Entonces, la membrana redonda nos ayuda a amortiguar las ondas que se propagan dentro de la perilinfa, ¿ok? Ahora, las vibraciones que se van a transmitir, pues no lo van a hacer de forma uniforme como se ve aquí. Aquí, pues es como que en términos prácticos para tratar de entenderlo. Sin embargo, esto va un poquito más allá. Vean que las vibraciones no solamente le van a pegar a las rampas timpánica y al vestibular y timpánica respectivamente, sino que también van a interferir con la membrana media. ¿Y cuál va a ser el efecto en esta membrana media? Bueno, que cuando tengamos los cambios en estas vibraciones van a hacer que nuestros puntos pivote para la generación del movimiento, pues van a hacer que éstas se deformen y que a su vez, por ejemplo, la membrana tectoria, que decíamos que es como que esa mano, que está cerca de las células ciliadas que inician la transducción, empieza a moverse un poco más. Y esto pues depende de las deformaciones que se generan entre la membrana basal con las otras membranas. ¿Ok? Entonces, esa deformación de la membrana basal respecto a las demás y también de la deformación de la membrana tectoria respecto a las demás membranas, pues va a hacer que se transmitan pues las ondas a través de esta misma rampa media, ¿no? Y no nada más piensen que son ondas externas. Entonces, pues esos cambios de la membrana tectoria sobre las células ciliadas es lo que condiciona el inicio de la transducción propiamente dicha o la transducción ya, ¿cómo se puede decir? Nerviosa, ¿ok? Ya que aquí, pues bueno, se va a iniciar todo el proceso que hemos visto como que hasta ahora, ¿no? Como que en la parte de la retina, como que en la parte de los mecanorreceptores para la piel, los nociceptores para el dolor, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, dependiendo de hacia dónde se esté moviendo la membrana tectoria respecto a los cilios, es decir, hacia dónde los esté moviendo, pues va a generar el inicio de la transducción, ¿no? Y piensen que es como si fuera su mano y como si estuvieran acariciando un gato, ¿no? Como luego los villanos estos de películas de acción, es lo que hacen, ¿no? Piensen que va a ser más o menos lo siguiente. Si ustedes están acariciando bien al gato, pues a lo mejor como que está durmiéndose, ¿no? Está durmiéndose. Si es que están acariciando en algún sentido a su pelaje, ¿no? Pero si ustedes, por ejemplo, empiezan a acariciar en sentido contrario, en vez de hacer de adelante para atrás y ahora la hagan de atrás para adelante, pues su cabello como que lo van a hacer así, ¿no? Así, 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 y pues eso a lo mejor no le agrada tanto al gato y puede desencadenar como que otra respuesta, ¿no? Lo mismo sucede con las células ciliadas. Dependiendo de hacia dónde esté acariciando la membrana tectoria a las células ciliadas, va a desencadenar un cierto tipo de respuesta. Muy bien, entonces, pues vamos un poquito a tratar de entender cómo es este proceso de transducción ya un poco más a nivel celular y después a lo molecular, ¿no? Pero ese es el principio básico. Aquí es donde las vibraciones que hemos estado viendo hasta ahora llegan a activar a las células ciliadas e inicia el proceso de la transducción nerviosa en sí. Muy bien. Y para tratar de entender el papel de las células ciliadas, nada más recuerden que la escala media, en comparación con la escala vestibular y la timpánica, está llena principalmente de algo llamado endolinfa. ¿Ok? Y pues vamos a primero a mencionar cuál es la diferencia entre perilinfa y la endolinfa. La verdad es que la perilinfa es un líquido, un ultrafiltrado de plasma con una composición similar a el líquido eh, pues extracelular. Tiene poco potasio,
pero tiene mucho sodio, como cualquier otro líquido extracelular. Sin embargo, la endolinfa, por su parte, se parece más al líquido intracelular, es decir, tiene mucho potasio, pero tiene muy poco sodio, ¿ok? Y esto es clave ya que esto puede iniciar la transducción de las células ciliadas. Acuérdense que todo se traduce a actividad eléctrica y que la actividad eléctrica depende además de, pues, cómo estén los iones, porque los iones son los que generan la actividad eléctrica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esta alta concentración de potasio es importante ya que va a favorecer la despolarización del potencial de receptor de las células ciliadas, que ahorita vamos a ver cómo. Si se dan cuenta, entonces existe una diferencia de, ¿cómo se podría decir? Una diferencia de voltaje que condiciona a la parte de la perilinfa con las células ciliadas, ¿ok? Que por ejemplo va a ser un voltaje de más 80 milivoltios. Es un voltaje positivo por la alta concentración de potasio, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, el potencial de reposo de las células ciliadas es de menos 45. ¿Ok? Entonces, pues si hay mucho potasio acá, pues ya de entrada vamos a saber que por atracción del potencial negativo en las células, pues va a tender a entrar y tiende a generar una despolarización. Por lo general, el potasio ya sabemos que tiende a salir de la célula, pero aquí no sucede esto. Aquí el potasio es el único sitio donde va a entrar a las células y va a generar despolarización. Muy bien. Y a esta diferencia de voltaje que existe entre la endolinfa y nuestras células ciliadas se le conoce como potencial endococlear, ¿ok? Que es lo que existe, pues, básicamente dentro de la cóclea y que nos va a ayudar con la transducción. ¿Muy bien? Ahora, ya dijimos que la perilinfa es un ultrafiltrado del plasma. ¿Cómo se produce entonces la endolinfa? La verdad es que este depende de un transporte activo, porque yo necesito de alguna forma bombear el potasio para concentrarlo mucho dentro de esta perilinfa. Entonces, no voy a entrar a detalle, pero más o menos vean cómo necesito de varios canales y transportadores para poder justamente bombear y tener una alta concentración de potasio pues dentro de esta endolinfa, ¿no? Vean, por ejemplo, en el caso de la estría vascular que dijimos que es donde se produce, ese, por ejemplo, toma el potasio, toma sodio, ¿ok? Y pues lo empieza a transmitir después a otras células, a otras células, a otras células, hasta que lo metemos hasta la endolinfa. Y vemos que, por ejemplo, todo depende de la bomba sodio y potasio. Pero en este caso está localizada en una porción muy distinta. No está como en los demás epitelios que hemos visto que se encuentran en la membrana, por ejemplo, en el sentido donde se localiza nuestra cavidad de estudio, ¿no? Se encuentra del lado contrario y pues justamente en vez de estar metiendo potasio, en este caso se puede decir que perdón, más bien, en esta parte, en vez de estar sacando el potasio, en este caso, pues lo está metiendo a la endolinfa, ¿no? Entonces, pues ojo con esto. Eso, por ejemplo, es importante ya que cualquier alteración de la estría vascular en cuanto a la producción y posteriormente la reabsorción de, este, de esta endolinfa puede condicionar una hipoacusia. Si nosotros modificamos esto, por ejemplo, si no tiene una alta concentración de potasio, no va a hacer que se despolarice la célula y eso se traduce a una hipoacusia. Entonces, pues tampoco queremos eso. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, ahora sí vamos a ver el papel de las células ciliadas. Y si ustedes recuerdan, tenemos unas células ciliadas tanto internas como externas. ¿Ok? Las internas forman solamente una columna a lo largo de toda la cóclea, mientras que las células ciliadas externas están dispuestas de 3 a 4 columnas, ¿ok? Recuerden más o menos esta imagen. Vean. Solamente tenemos una célula ciliada interna, que es quien realmente inicia el proceso de transducción, y las células ciliadas externas ayudan a modular más la respuesta con componentes eferentes, que más adelante vamos a ver. Vean, por ejemplo, que las células ciliadas externas están ancladas mecánicamente con, con la parte más, ¿cómo se puede decir? Más distal, ¿ok? O la parte, si hablábamos de la membrana tectórica como una mano, piensen que es la parte ya más distal, los dedos, y vean que están acopladas de forma mecánica.
mientras que las células ciliadas internas no tocan completamente y generan más un efecto de roce, que ahorita vamos a ver. Bueno, pues resulta que cuando tenemos cambios en la membrana tectoria, esto que ya decíamos, ¿no? Que hacíamos que se inclinaran los cilios y demás, dependiendo del sitio de inclinación, nosotros generamos un potencial de receptor excitatorio, es decir, despolarizante o hiperpolarizante o inhibitorio. Y esto depende del sitio hacia donde se genera la inclinación. Por ejemplo, acá, vean, esa es la estimulación. Pero vean que, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros nos acercamos hacia la dirección, por ejemplo, del cilio más grande, que es el que por lo general tiende a activarse? ¿Ok? Como es el cilio más grande, también llamado sinocilio o cilio verdadero, ¿ok? Y que esto se comparte, por ejemplo, con el sistema vestibular, vemos que cuando nos acercamos a él, vean cómo hay canales mecanoactivados en las puntas de los cilios y que estos a su vez están anclados como con un sistema de resortes. Bueno, pues cuando tengo deformación del cilio más grande, si yo la inclinación la hago hacia este mismo, pues por efecto de peso va a hacer que este se mueva para acá y como las compuertas están ancladas por estos resortes que les decía, van a abrir los canales, van a abrir los canales, van a abrir los canales. ¿Ok? ¿Y esto a qué se traduce? A que va a iniciar una despolarización. ¿Vean? Sin embargo, ¿qué pasa cuando la, eh, la dirección de la inclinación va en sentido contrario? Es decir, en este caso nos alejamos, ¿ok? O vamos en sentido contrario a la inclinación del cilio más grande. Pues ya no se abren estos canales y entonces se hiperpolariza la célula. Muy bien. Y entonces, pues estos cambios de inclinación de los cilios que van a generar a su vez los cambios de vibración en la membrana tectoria y la membrana basilar, pues es lo que va a estar traduciendo la actividad eléctrica. ¿Ok? Y vean qué es lo que sucede. En este caso, una vez que se abren los canales que son catiónicos no selectivos, entra potasio. ¿Y por qué entra potasio? Porque ya dijimos que aquí, como estamos en contacto con la endolinfa tiene alta concentración de potasio, pues es el único sitio donde potasio va a entrar. Y si potasio entra, carga positiva, ¿qué hace? Despolarizar la célula. Ya saben que ustedes cuando despolariza esto genera potencial de receptor, ¿ok? Y esto a su vez, ¿qué es lo que va a hacer? Que se abran canales de calcio voltaje dependientes. Y ustedes ya saben que cuando activamos uno de estos, pues va a inducir la liberación del contenido vesicular, que en este caso el neurotransmisor que va a activar a la vía aferente, que aquí es donde inicia entonces la vía auditiva, es el glutamato, ¿ok? Por receptores tipo AMPA y kainato principalmente, aunque también hay NMDA, pero principalmente AMPA, ¿ok? Si nos vamos un poquito más a lo molecular, pues nosotros encontraríamos más o menos esta estructura. Lo que les comentaba, vean, tenemos estos resortes y la verdad es que son canales mecanoactivados muy, pero muy especiales. Ya habíamos comentado que algunos de estos, por ejemplo, eh, se abrían cuando se distorsionaba la membrana, ¿no? Que otros que dependían más de proteínas intracelulares como del citoesqueleto, pero este, por ejemplo, depende mucho de proteínas extracelulares. Entonces, estas comunicaciones, estos resortes están conformados principalmente por dos tipos de proteínas, la caderina 23 y la protocaderina 15. Entonces, esas son las que realmente generan estos resortes. Pero vean que estas, por ejemplo, surgen desde el cilio más grande y están ancladas a un complejo de miosina. ¿Ok? Y este complejo de miosina, que también hasta cierto punto es contráctil, puede responder, ¿ok? Y puede en algún momento hacer o participar en la adaptación. ¿A qué me refiero con esto? En que en algún momento estas proteínas contráctiles pueden hacer que el resortito este que está acá pueda hacer que la célula responda menos o que responda más, dependiendo pues de la adaptación que en este caso queramos, ¿no? Aquí no es tan fácil como decir adaptación en el sistema somatosensorial, ¿no? Que Meissner es de adaptación rápida, que Merkel es de adaptación lenta, no es tanto así. Sin embargo, por ejemplo, cuando nosotros queremos discriminar algún sonido, así, no sé, ustedes se ponen sus audífonos y están escuchando una canción y ustedes en su mente dicen, ¿sabes qué? Quiero prestar atención a la parte del bajo, ¿ok? Que está sonando en la música, discriminan todo lo demás y ponen atención solamente como que al bajo, ¿no? Pero el bajo tiene sus propias características, su propia intensidad, su propia frecuencia
Y esto se logra a partir de dos procesos. Uno superior, que es el de poner atención, pero también a nivel inferior, en la parte de la cóclea, se generan ese proceso de adaptaciones, dependiendo de qué tipo de intensidad nosotros queremos localizar. ¿Ok? Entonces, a lo mejor ahorita no suena tan obvio, lo vamos a describir un poco más adelante. Entonces, esta parte de tener complejos de miosina y actina nos ayuda con procesos de adaptación. Y es todavía mucho más evidente en las células ciliadas externas que en las internas. Muy bien. Ahora sí, vamos con la codificación ya. Pues resulta que ya vimos cómo es el proceso básico. Pues nosotros tenemos pues varias células internas y externas a lo largo de toda nuestra cóclea. Si nosotros consideramos a la cóclea como un caracol y que está enrollado sobre sí mismo, y nosotros pensamos que podemos desenrollar este caracol y ponerlo en un sentido más longitudinal, vemos que, por ejemplo, tenemos la parte de la base de la cóclea y la parte más del ápex que tiene que ver con el helicotrema, ¿no? Bueno, pues resulta que la respuesta de las células ciliadas a lo largo de esto no va a ser la misma ante ciertas características de los sonidos. Por ejemplo, vean acá, por ejemplo, ya desenrollado, cómo es que los sonidos complejos realmente lo que hacen es deformar, pues prácticamente las membranas, ¿no? Como ya lo hemos explicado. Pues resulta que las altas frecuencias, es decir, los tonos más agudos, se van a sensar mucho más en la porción más distal, más apical o que se acerca más al helicotrema de nuestra cóclea. Mientras que, perdón, de baja frecuencia, ¿no? La parte más aguda, no, perdón, más grave, bajas frecuencias, más graves, perdón. Mientras que las altas frecuencias se localizan más en la parte de la base de la cóclea, ¿ok? Entonces son sonidos mucho más agudos, entonces mayor frecuencia. ¿Y esto por qué? Bueno, pues resulta que como nosotros tenemos esta parte del sistema de amortiguación que les comentaba, pues los sistemas de alta frecuencia, como llegan vibrando más, por así decirlo, ya dijimos que las vibraciones son mucho mayores por unidad de tiempo, hacen que se agite inmediatamente toda la parte proximal e inmediatamente viene el mecanismo de amortiguación, ¿no? Entonces solamente le da tiempo que se transmitan aquí las ondas. Aparte de que pues todo esto depende del líquido, ¿no? Entonces se amortigua inmediatamente por los sistemas que hemos comentado. ¿Qué sucede con las frecuencias bajas, es decir, tonos más graves? Pues estas como van poco a poco, piensen que les da tiempo de transmitirse sin ningún problema a lo largo de toda la cóclea. Y como no generan distorsiones tan graves, lo que van a hacer es que pues no se amortigüen pues tan fácilmente. Y por lo tanto, si no se amortiguan tan fácilmente, les da tiempo de recorrer pues longitudes mayores y que por lo tanto puedan alcanzar una región más distal. Esto en cuanto a sonidos simples, ¿no? Sin embargo, ya dijimos que un sonido, pues de cualquier origen, de forma cotidiana, no nada más tiene pues una sola intensidad, una sola frecuencia. Es una composición de varios sonidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que un sonido complejo está conformado pues por varias frecuencias a su vez. Entonces, pues estas frecuencias van a estar codificadas en varios momentos y también depende de el momento en donde estén incidiendo. ¿Ok? Entonces, pues nos quedamos como que con esta parte. Entonces, la cóclea tiene una distribución que se llama distribución tonotópica. Es decir, una cierta región anatómica corresponde con ciertas características del sonido, en este caso el tono. Nuevamente, altas frecuencias a nivel de la base de la cóclea, altas frecuencias a nivel de la base de la cóclea, bajas frecuencias a nivel del helicotremo o del ápex de la cóclea. Muy bien. Y ahora sí, ya decíamos, ¿no? Tenemos mecanismos amortiguadores, pero también tenemos mecanismos amplificadores y vienen más o menos en relación a lo mismo. Vean, por ejemplo, esta es una respuesta normal, ¿ok? Con nuestro amplificador coclear. Vean como, por ejemplo, las frecuencias bajas que estimulan más al vértice, pues en algún momento tú dirías, como tienen baja intensidad, baja fuerza porque van con una baja frecuencia,
pues harían como que nada más muevan un poquito. Entonces yo necesito asegurar que respondan adecuadamente a mis células ciliadas, aunque sean sonidos de baja frecuencia. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer yo con mi sistema de amplificación endococlear? Vean que, por ejemplo, si nosotros no activamos este sistema de amplificación, la respuesta es muy, muy pequeña. Entonces, son necesarios. La pregunta es, ¿cómo o cuál es este sistema de amplificación? Y aquí es donde tienen un papel importante las células ciliadas externas. ¿Ok? Pues estas células lo que van a hacer es que van a favorecer la vibración a través de la membrana tectoria. Y si ustedes recuerdan, les dije que estas, por ejemplo, contactan directamente, vean, acá, con la membrana tectoria. Entonces tienen actividad contráctil a través de estas estructuras que se llaman prestinas. Entonces la prestina nos ayuda mucho con esta parte contráctil y también con la parte del complejo de miosina y actina que tenemos por acá. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Bueno, va a hacer que entonces la membrana tectoria sea más sensible a la vibración y que entonces esas tonalidades de baja frecuencia puedan entonces hacer que respondan mucho, con mucha más facilidad las células internas que son las que dan la transducción. Pero así como tenemos un sistema de amplificador, también tenemos un sistema de amortiguación, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la actividad contráctil de las células ciliadas externas, pues hacen como que la muevan más. Sin embargo, también lo tenemos como un sistema de amortiguación, es decir, que se pongan rígidas y que eviten que vibre mucho la membrana tectoria. ¿Ok? Y esto, por ejemplo, es importante en situaciones que les comentaba ya, ¿no? Donde quieres poner atención a una cierta frecuencia porque un ruido es más evidente que otro. Entonces puedes hacer esto, pero también nos ayuda con la parte de, más que nada, de ruidos de alta frecuencia. Un ruido de alta frecuencia, lo que tú quieres hacer es que no transmita mucho la vibración. Entonces, ¿cómo pones tú tus células ciliadas externas? Las pones rígidas para que al ponerse rígidas, la membrana tectoria quede rígida o quede bien sujetada y entonces ya no se mueva tanto y no estimula las células ciliadas internas, ¿ok? Y disminuye la transducción. Entonces, pues tienen estos papeles. Muy bien. Bueno, pues dicho esto, ya vamos a pasar con la vía auditiva. La vía auditiva es un poco compleja ya que genera varias sinapsis a lo largo del tronco encefálico. Y si bien seguimos con la secuencia de neurona de primer orden, neurona de segundo orden, neurona de tercer orden, la verdad es que la neurona de segundo orden, la verdad es que a veces es difícil de identificarla porque les digo que en esta región del tronco se generan varias sinapsis. Y por ejemplo, si esto lo comparamos con la vía visual, que ya la vimos la vez pasada, vemos que, por ejemplo, acá tenemos receptores auditivos, se compara con los fotorreceptores. Tenemos varias células en el tronco cerebral. Aquí es como si fueran análogos a varias células que tenemos a nivel de la retina. Y de aquí surge pues la neurona de tercer orden, que es la que nos interesa, ¿no? Que es la que sale del tálamo hacia la corteza. Si ustedes recuerdan, en la vía visual era el cuerpo geniculado lateral, aquí no, aquí es el cuerpo geniculado medial, también a nivel del tálamo. Entonces, la neurona de tercer orden sale de acá para acá. Tercer orden. La de primer orden, pues es la que sale desde la cóclea, ¿ok? De las células ciliadas, hasta, se llaman núcleos cocleares. De aquí sale la neurona de primer orden, ¿ok? Vamos a ponerla acá. De aquí sale la de primer orden. Ahí está. Y las de segundo orden es lo que les digo. Realmente no es como que exista una y que esté bien establecida, sino que en el tronco encefálico, las de segundo orden pueden ser varias que al final van a tener varios relevos en otras regiones, pero al final de cuentas van a ser sinapsis en el cuerpo geniculado medial. Muy bien, entonces después de esa explicación vamos a ver un poquito las estructuras que están implicadas. Vean que, por ejemplo, la neurona de primer orden, ¿ok? Que es esta célula, pues, bipolar, como cualquier, pues, otras células, ¿ok? Pues va a tener la parte periférica en contacto con las células ciliadas internas. El cuerpo celular se va a alojar en el ganglio espiral, ¿ok? O ganglio de Gasser, también se conoce así. Y de acá, por ejemplo, se proyectan hacia los núcleos cocleares. Y hay dos tipos de núcleos cocleares, los ventrales y los dorsales, que ahorita vamos a comentar.
Y aquí vean que la información se puede ir hacia la oliva inferior, a la oliva superior, perdón, o al colículo inferior, además de otras regiones que se encuentran acá. Y de aquí pueden surgir las neuronas de segundo orden, ¿ok? Y que puedan atravesar tanto la oliva superior como el colículo inferior, o que desde el núcleo coclear, que no es lo común, hay unas en menor medida que se extienden hasta el cuerpo geniculado medial. Entonces, piensen que hay tantas combinaciones como ustedes puedan imaginar. Bien, entonces pues vamos a tratar de ver a fondo un poco más esta parte difícil que es a nivel del tronco encefálico. Vemos entonces que llega la información hacia nuestros núcleos cocleares. Tenemos uno dorsal y uno ventral. Vean que estos se localizan cerca del pedúnculo cerebeloso inferior. De hecho, bueno, aquí no se ve, pero aquí estaría el pedúnculo cerebeloso inferior. Y este lo limita en uno dorsal y en uno ventral. Las conexiones para cada uno de estos van a ser distintas. Por ejemplo, en el caso del núcleo más dorsal, por ejemplo, este tiene mayor afinidad con sinapsis que se van a enviar hacia algo llamado núcleos olivares superiores, ¿ok? Esos núcleos olivares superiores, ahorita vamos a ver su papel importante, pero nos ayuda principalmente a un proceso que es la codificación vía oral del sonido, es decir, más o menos para saber identificar de dónde viene el sonido, ¿no? Por ejemplo, identificar que uno viene del lado derecho, que otro viene del lado izquierdo, pues tratar de identificar, ¿no? Mientras que la parte del núcleo coclear ventral, ¿ok? Este, por ejemplo, es el que más puede mandar sinapsis directamente hacia, miento, se los dije al revés. La parte ventral es el que manda sinapsis hacia el núcleo olivar superior, ¿ok? Ventral hacia el núcleo olivar superior y el dorsal manda sinapsis hacia el colículo inferior. Ese es el que va a ascender principalmente. ¿Ok? Entonces, ya nada más para dejar claro nuevamente, el dorsal es el que manda información hacia el colículo inferior, ¿ok? A través de el hemisco lateral, ¿ok? Y el grupo ventral manda información hacia los núcleos olivares superiores para el proceso de la codificación de dónde viene el sonido, ¿no? Porque puede venir de un oído, puede venir del otro, pero por ejemplo, para cuando nosotros nos localizamos en algún punto y sabemos identificar que un sonido, por ejemplo, viene de la derecha, viene de la izquierda, nos localizamos cruzando una calle, ¿no? Y por ejemplo, de repente, pues pitan, ¿no? Como que nos estamos cruzando la calle y tú volteas inmediatamente a donde sabes que estás sensando mucho más ese sonido, ¿no? Tú no ves el lado contrario. Tú prestas atención a donde sientes que proviene ese sonido. Entonces, en eso participan mucho estos núcleos olivares superiores. ¿Muy bien? Y ya después de aquí de los núcleos olivares superiores, la información se puede ir a los colículos inferiores o puede ascender directamente hacia el cuerpo geniculado medial o puede generar otras sinapsis aquí internas. Muy bien, pues vamos a ver más o menos cómo está esta relación que les comentaba. Es lo que les mencionaba, vamos caminando y de repente, pues, cruzando la calle, un coche nos pita y tú pues vas cruzando y no sabes si viene, por ejemplo, la información desde la derecha o viene la información desde la izquierda, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo lo censo? La verdad es que esa diferencia de localización del sonido, ¿ok? Que también recibe el nombre de focalización, de saber de dónde proviene el sonido, depende de la sinapsis entre los núcleos olivares superiores. Bien, entonces dependiendo de cuál se active primero, si el derecho o el izquierdo, va a generar una respuesta inhibitoria del lado contrario. Y estas sinapsis que se van a dar entre ambos núcleos olivares superiores, tanto el derecho y izquierdo, a estas sinapsis o estas fibras que va a haber entre estas, que son interneuronas inhibitorias, reciben el nombre de cuerpo trapezoide. ¿Ok? Entonces, las fibras del cuerpo trapezoide son importantes porque van a generar inhibición entre ellas. Y para entenderlo fácilmente, y no entrar a detalle con la sinapsis y demás, si tú, por ejemplo, sensas
en la parte temporal, un sonido, tú tienes los ojos cerrados, un sonido viene desde acá de la derecha, ¿dónde va a incidir primero? ¿En tu oído derecho o en tu oído izquierdo? Y tú dices, ah, pues primero va a tocar el oído derecho y después va a tocar el oído izquierdo. Y la verdad es que es muy mínima la diferencia temporal, pero es suficiente para desencadenar esta respuesta y que tú puedas identificar de dónde proviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, viene primero acá, se va a activar obviamente primero esta vía, se va a activar primero el núcleo olivar superior derecho y lo que va a hacer es que a través del cuerpo trapezoide, sinapsis inhibitorias van a inhibir a el perdón, al núcleo olivar superior izquierdo. Y entonces la información que tú vas a mandar ascendiendo y le vas a decir a tu cerebro, ¿sabes qué? Primero me llegó el sonido del lado derecho. Entonces presta atención al lado derecho. Y entonces ya estás interpretando la información. Y esa información, ¿para qué la quieres? Para desencadenar una respuesta consciente a nivel de la corteza una vez que ya ascendió a partir del folículo superior, perdón, a través del cuerpo geniculado medial, o para desencadenar una respuesta motora refleja inmediata a través de conexiones del colículo superior con el colículo inferior. Por ejemplo, en el colículo inferior, que aquí se puede mandar sinapsis también, pero no es la vía principal, ¿ok? En esta región se localizan grupos neuronales que son importantes para el control de los músculos del cuello y las rotaciones y demás. Estos, por ejemplo, están influenciados por el sistema vestibular, por el sistema auditivo, por el sistema visual, incluso por el sistema somatosensorial. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes de forma inconsciente o no están concentrados ni demás, sensan que un sonido de gran intensidad viene del lado derecho, ustedes inmediatamente como que voltean, porque sabes que un sonido de gran intensidad implica que probablemente puede ser, o más bien puede ser algo potencialmente, pues dañino, ¿no? Entonces lo que tú haces es inmediatamente voltear para que puedas identificar, ¿ok? Y que pues puedas desencadenar una respuesta un poco más compleja, ¿no? Como pues quitarte, correr o algo así. Entonces, a este proceso de identificar de dónde proviene el sonido se le conoce como focalización. Y de hecho, en la práctica clínica también se utiliza una maniobra de exploración, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, el chasquido de los dedos, el paciente con los ojos cerrados, ¿ok? Y tú te localizas y empiezas como que a chasquear los dedos, ¿no? Y el paciente debe que ser capaz de distinguir de dónde proviene. Y ustedes, por ejemplo, en casa lo pueden hacer con pues, alguna persona y dice, ¿sabes qué? Pues, dime, ¿no? ¿De dónde proviene el sonido? Viene de arriba, viene de acá, viene de acá, viene de acá. Ahora, ¿cuándo puede ser problema? ¿Cuándo podemos como que tardar en identificar un poco más esto? En sonidos que incidan en igual tiempo del lado derecho y del lado izquierdo. Pero en este caso, ¿cómo se va a interpretar? Como que no hay variaciones de derecho e izquierdo, nada más hay variaciones de dónde? De arriba o abajo, principalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo distinguimos entre un ruido que está acá que otro que está acá? Pues también tiene que ver con el sitio de incidencia en nuestros pabellones auriculares. Ya les dije que la forma que tenemos de la oreja no es nada más porque sí, es para que nos ayude a la incidencia de esto. Y la verdad es que muy pocas veces sucede, pero cuando el origen de la onda sonora es así de forma muy lineal respecto a nosotros, así como que muy estrictos, poniéndonos a medir todo eso, la verdad es que no tendríamos capacidad para distinguir de dónde viene realmente. Pero como en la vida real eso no sucede, no es tan preciso, la verdad es que esas pocas diferencias temporales que les digo que tenemos nos ayudan demasiado a localizar el origen del sonido, ¿ok? Y por lo tanto desencadenar una respuesta eh, conductual ante esto, ¿ok? Bueno, pues ya dijimos que de aquí de tanto del núcleo coclear dorsal como de los núcleos olivares superiores, la información va a ascender. ¿Va a ascender a través de qué? Del lemisco lateral. Acuérdense que el lemisco medial es para información como el tacto, ¿verdad? Porque es el sistema del cordón posterior lemisco medial. Bueno, pues el lemisco lateral a lo largo del tronco encefálico transporta información principalmente auditiva. ¿Y de aquí a dónde llega? Bueno, puede llegar hasta el tálamo, en el núcleo geniculado medial, o puede ser más o menos un relevo a nivel del colículo inferior.
¿ok? Entonces, aquí a nivel del colículo inferior, pues se da principalmente una integración de mucho más información, información visual, información auditiva, información vestibular, y que de aquí pues puede mandar sinapsis hacia otras regiones para desencadenar estos reflejos que más o menos les mencionaba, ¿no? Pero además puede mandar esta parte del tronco, puede mandar informaciones hacia otros dos sitios, que aquí no se ven, pero vamos a ponerlo. Podemos mandar información hacia núcleos de la formación reticular en nuestro sistema reticular activador ascendente. Y lo que va a hacer, por ejemplo, es que puede favorecer los estados de vigilia, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando están durmiendo y de repente escuchan un sonido muy fuerte, este puede ser capaz de despertarlo por algunas conexiones que tiene con la formación reticular y que por lo tanto puedan activar su sistema de despertar, ¿no? Eso puede ser una. Además de que en algunos sonidos que ya les dije que puede ser de gran intensidad, a través de conexiones de aquí de la formación reticular y que a su vez después se van con la vía del dolor, pueden desencadenar esta respuesta desagradable, ¿no? Incluso hay algunos experimentos donde ciertos sonidos, por ejemplo, pueden desencadenar cierto componente visceral, ¿no? Hay ciertos ruidos que, por ejemplo, al escucharlos tú dices como que te da cosa y le haces así, y que hay salivas así de repente y que empiezas a sudar, como que te pone incómodo porque tiene varias conexiones con formación reticular que después se pueden ir a muchos otros sistemas. Llámense el componente del dolor, el componente emocional, el componente vegetativo con el hipotálamo y demás, incluso el componente de memoria, ¿no? De aquí que pues algunos sonidos también favorezcan el estado de la memoria, ¿no? Hay quienes memorizan más la parte visual, hay quienes memorizan más la parte auditiva, lo que escuchas, hay quienes memorizan más la parte kinestésica, ¿no? Entonces, pues también se mandan información para allá. Y el otro sitio es que se pueda mandar información hacia ciertas neuronas del quinto y del séptimo par, perdón, del trigémino y del facial. Por ejemplo, el trigémino en la parte motora tiene unas fibras que van a controlar al músculo tensor del tímpano. Y el facial hace sinapsis con el músculo estapedio. Y esto es importante para algo llamado reflejo de atenuación que les dije que no olvidaran. Pues resulta que cuando nosotros estamos expuestos a ruidos de gran intensidad, que por lo general podrían ser dañinos para nuestra cóclea y que ya dijimos que nosotros no queremos dañarla porque si se mueren las células ciliadas ya no pasa el sonido, ¿verdad? Y perdemos la agudeza auditiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se desencadena la contracción de esos músculos. Y por ejemplo, ¿qué es lo que hace el tensor del tímpano? Valga la redundancia, tensa el tímpano. Y ya dijimos, el tímpano lo importante es que este sea deformable para que pueda transmitir las ondas, ¿no? Si nosotros ahora el tímpano lo ponemos tieso, por así decirlo, las vibraciones ya no las pasa de forma adecuada. Entonces, ¿esto a qué se traduce? A que trata de amortiguar. En el caso del tensor del tímpano es muy importante, por ejemplo, para que nuestra parte de la vocalización, o sea, cuando nosotros hablamos, emitimos sonido, pero ese sonido también genera vibraciones, porque incluso esas vibraciones a través de acá, de nuestra laringe, que se transmiten por tejidos, ¿ok? Por tejidos sólidos y que pueden llegar incluso a la parte del oído, no los estamos sensando siempre. Es decir, no tenemos esa interferencia a menos que nosotros tapemos nuestros oídos, tapemos nuestra nariz y incrementemos la parte de resonancia. Ahí en esas situaciones sí es evidente el que se pueda pasar. Pero entonces, ¿por qué nuestra propia voz no interfiere con esto? Porque tenemos reflejo de atenuación y principalmente con el tensor del tímpano, con el trigémino. Sin embargo, el facial que controla el estapedio tiene una función más importante con estos ruidos que son de mayor intensidad, ¿no? Como por ejemplo, están ustedes en alguna reunión y de repente pues ponen un sonidero, una bocina con un ruido muy fuerte, aquí es donde se puede utilizar, ¿no? Y que a veces ustedes, yo creo que si han prestado así como que mucha atención y si no presten atención cuando se encuentren en esta situación, sienten como, por ejemplo, en un principio escuchan como que fuerte el sonido y eso es como que se empiezan a acostumbrar un poco. En parte es de que hay adaptación, pero en parte también hay este reflejo de atenuación. Si bien tarda un poquito en responder porque este se va a activar en vías ascendentes, manda la información, pero después la vía descendente va a ser que a través del
facial y el trigémino, pues va a tardar un poquito ese arco, ¿no? Desde que llega la información sensitiva hasta que salga la información motora. Entonces puede tardar un poquito y si se trató, por ejemplo, de una detonación, por eso es que puede generar una lesión coclear porque no se activó inmediatamente, tarda un poquito. ¿Ok? Entonces nos ayuda un poco más a esta exposición de ruidos de alta intensidad, pero que son un poco más constantes, y no tanto aquellos que nada más de forma aguda o de forma repentina, pues se generaron, ¿no? Pues también nos ayuda con esa parte de los sonidos también de alta frecuencia que pueden hacer que vibren mucho, pues pone rígido al estribo, y si pone rígido al estribo ya no se transmiten de forma pues adecuada las ondas a través de la membrana oval, ¿no? Y ya saben, si no se transmiten las ondas en la membrana oval, casi no vibran las estructuras de la membrana tectórea. Entonces, pues para eso nos sirven los reflejos de atenuación, ¿no? Para, valga la redundancia, atenuar la respuesta auditiva ante ciertos sonidos. Muy bien, entonces son como que otros destinos de la vía auditiva, que no es la vía auditiva primaria, pero nos ayuda a ciertas situaciones. ¿Ok? Y para terminar la sesión, pues vamos a hablar de la corteza auditiva. La corteza auditiva, como cualquier otra corteza, pues tenemos primaria, secundaria, de asociación y demás. Esta, en comparación con, por ejemplo, la corteza visual que está en el lóbulo occipital, la corteza somatosensitiva que se encuentra en el lóbulo parietal, esta se localiza principalmente en el lóbulo temporal. ¿Ok? Justamente por debajo de la cisura eh, eh, de Silvio, ¿ok? O la cisura transversa. En esa región vamos a encontrarla. Y la verdad no es como que esté aquí luego, luego. Se encuentra más hacia profundo, ¿ok? Y se extiende, pues, como vemos acá, vean. Si nosotros no estamos sujetándola, tratando de encontrarla, eso es lo que veríamos. Esa es la corteza auditiva primaria. Esto pequeñito que se ve acá, cerca de la cisura, se llama cisura de Helsch, ¿ok? Que es esta pequeña región. Y en rojo se ve toda la corteza auditiva secundaria, que ahorita vamos a ver más a detalle. Pero vean que si nosotros queremos ver hacia dónde se extiende, se va más hacia profundo. De hecho, acá con el sujetador vemos cómo se ve un poco más a la relación hacia profundo. Y vean incluso acá, pues cómo predomina, ¿no? La relación. Ok, bueno. Pues en el caso de que tengamos esta corteza primaria y secundaria, pues recuerden que la parte primaria es donde prácticamente la información llega sin ninguna modificación y nada más nos está informando a nivel cortical de lo que estamos escuchando. Y ya, no nos da como que detalles de cómo se escuchará el sonido, no, nada más nos llega el sonido y ya, y de aquí pues lo mandamos conexiones a corteza secundaria de asociación para darle un procesamiento más superior, ¿no? Lo que sí es que, así como tenemos una distribución tonotópica a nivel de la cóclea, también existe una distribución tonotópica a nivel de la corteza auditiva primaria, donde los sonidos de baja frecuencia, es decir, los graves, se van a localizar más hacia anterior, vean, y hacia más posterior localizamos los de alta frecuencia. ¿Ok? Y pues de aquí pues ya se puede mandar información hacia las regiones secundarias y de asociación. Si quisiéramos considerar qué áreas de Brodmann están implicadas, ¿ok? El área de Brodmann 41 y 42 corresponden al área auditiva primaria. Área de Brodmann 41 y 42 es el área auditiva primaria o A1, auditiva primaria, ¿ok? Mientras que el área auditiva secundaria y la de asociación es un poquito difícil de localizar, pero seguimos en el lóbulo temporal y algunas regiones del lóbulo parietal incluso, y algunas regiones todavía más para allá del lóbulo frontal. Pero veamos, por ejemplo, el área auditiva secundaria a veces se considera como que es el área de Wernicke. Es donde se le empieza a dar un poquito más el procesamiento, ¿no? Que, por ejemplo, es el área de Wernicke, es importante para la parte del lenguaje, pero la parte de la comprensión, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde las palabras toman un sentido, perdón, toman un sentido y por lo tanto comprendemos un significado, ¿no? Por ejemplo, tú sabes que cuando están diciendo perro, pues ya te imaginas a qué hace referencia un perro, ¿no? Pero además, en la parte de la secuencia de la información, pues tú comprendes como que una adecuada interpretación de este mismo, ¿no?
que, por ejemplo, formas una oración y que esa tenga una adecuada coherencia, pues tiene que ver un poco también con esta región, ¿no? Entonces, la parte de la comprensión del lenguaje y en general de los sonidos también nos ayuda a reconocer también como que los sonidos, ¿no? Pero más con el lenguaje. Muy bien. La corteza, el área de Broca, por ejemplo, 42 también nos ayuda con esto, pero no tanto con el lenguaje, sino con la identificación de los sonidos, saber cuál es fuerte, cuál es bajo, cuál es agudo, cuál es grave, nos ayuda a distinguir. Y el área de Wernicke, que es el área 22, nos ayuda con la parte del lenguaje en el entender. ¿Ok? Asimismo, parte de la corteza auditiva secundaria incluye a el giro angular, que es esta parte en la cisura de Silvio, que nos va a dar esta forma como que en C, y entonces en parte corresponde al temporal, pero en parte corresponde al parietal. ¿Ok? Entonces, esto también nos va a ayudar con la parte de integración del lenguaje junto con el área de Wernicke. Así como tenemos un área sensitiva del lenguaje, que es esta, que es el área secundaria, el área de Wernicke, tenemos el área de Broca, que es área de Brodmann 44 y 45, y que esta, por ejemplo, es el área motora del lenguaje. Esta, por ejemplo, nos ayuda a coordinar adecuadamente los músculos que van a darnos la vocalización a nivel de la laringe. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de algo llamado afasia, que es un problema del lenguaje, ¿ok? Afasia significa, bueno, afasia significaría no lenguaje, ¿no? Pero el lenguaje ya ven que es un poco complejo porque depende de todo el grado de comunicación, desde que tú emitas las palabras, desde que tú comprendas las palabras, desde que las palabras tengan una adecuada concordancia, o sea, es muy complejo, ¿no? Es como que una parte un poco más, no sé cómo se puede decir, como lo que aprendimos en algún momento en español, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje y sus características, pues es mucho. Pero la parte hablada o la parte motora del lenguaje es gracias a el papel del área de Broca. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos una afasia, hay distintos tipos de afasia y dependiendo de qué región cortical sea. Por ejemplo, una afasia de Wernicke es ese trastorno del lenguaje que vamos a tener y que esta persona puede hablar sin ningún problema, amortigua bien sus palabras se entienden bien. El problema es que como esta persona no comprende lo que escucha, no tiene sentido lo que habla. Entonces es una palabra que, pues, es una persona, perdón, que te va a decir, no sé, ayer por la fábrica de cerezas empecé a bailar y me encontré un perro que tenía una capa y que no sé qué, o sea, te dice muchas cosas, suena muy bien articulado su lenguaje, pero no tiene sentido todo lo que dice, ¿no? Y no confundir, por ejemplo, una persona que no tiene coherencia en su lenguaje porque puede estar bajo el efecto de alguna droga o porque tiene alguna degeneración, sino porque esa persona pues realmente no comprende la parte del lenguaje que está recibiendo, ¿no? Entonces, pues, mucho ojo con eso. Mientras que una afasia, por ejemplo, de Broca, que es una afasia motora, la persona sí comprende. Si tú le dices, ¿cuántos años tienes? En vez de responderte todo esto que ya les dije con la afasia de Wernicke, él te va a decir, y te dices, ¿qué? No se entiende, ¿no? Porque no tienes esa facilidad de amortiguar. Y en ambos casos tenemos un problema en la comunicación, ¿no? Todo lo que implica el lenguaje. El problema acá es que tú sí comprendes, pero pues no sabes, bueno, no tienes la capacidad de expresarlo porque quien controla toda tu vocalización, pues no está funcionando adecuadamente. Muy bien. Además de esas estructuras, existen muchas otras más que pueden estar implicadas en alguna afasia. Existen afasias de conducción, por ejemplo, afasias globales, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, nada más hay que quedarnos con esto. Muy bien. Y algo que se me olvidó mencionarles en la parte de la vía ascendente hacia la corteza es que toda la información, como en otras vías, eh, se bifurca y entonces tenemos la parte derecha y la parte izquierda, ¿verdad? Y entonces, ¿esto para qué? Para que cuando tengamos a lo mejor una lesión a nivel del lóbulo temporal derecho, pues no se pierda toda la información auditiva derecha. De hecho, para que tengamos una anacusia, una pérdida de la audición global, necesitamos una lesión de ambos lóbulos temporales y eso es pues mucho más raro que ocurra, ¿no?
por lo general nada más se lesiona uno, pero compensa al otro. Y lo más probable es que tengas nada más una hipoacusia, una disminución en la agudeza auditiva, ¿no? Lo más común es que las hipoacusias se deban a trastornos conductivos, es decir, es más probable que tengas un tapón de cerumen a que tengas un infarto que te dé justamente en el lóbulo parietal, ¿no? O que se fraccione todo tu nervio coclear o que tengas una alteración a nivel del tronco encefálico que te pegue nada más en una región específica de la vía auditiva. ¿Ok? Entonces, lo más común es que los trastornos de la audición asociados a hipoacusia se deban a trastornos periféricos. Llámese trastornos del oído externo o del oído medio, y son mucho más frecuentes. Muy bien, entonces hasta aquí la vamos a dejar. El día de mañana vemos función vestibular